El rey David comete adulterio con Betsabé. Al ver que ella queda embarazada, manda a matar a su esposo Urías. Y en el proceso de callar su pecado, veremos lo que sucedió cuando cayó su pecado. Y en el Salmo 32 vemos que David, después de haber adulterado, dice de esta manera: mis huesos se envejecieron en mi gemir de día y de noche. Tu mano se agravó sobre mí y mi verdor se convirtió en sequía de verano. Cuando nosotros callamos nuestro pecado, algo terrible pasa en nuestro cuerpo, no solamente emocionalmente, espiritualmente, sino corporalmente. Veamos el Salmos 32. David había cometido este adulterio. Él había mandado matar a una persona. Entonces el pecado estaba acabando con él porque no lo había confesado, se había enmudecido, sus huesos se estaban secando, estaba cayendo en una amargura terrible, ya no tenía paz, no tenía felicidad. Por eso en este mismo salmo, él dice de esta manera en el versículo 5, dice: mi pecado te he declarado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonarás la maldad de mi pecado. ¿A quién él le confesó su transgresión? A Jehová, a Dios, al único que puede perdonar pecados por medio de su Hijo amado, Jesucristo. Lo dice la palabra de Dios. Ahora dice el versículo 6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Cuando la Biblia habla de santo, habla de separación. Todo el que ha sido separado para Dios podrá orar a Él cuando viene delante de su trono de gracia a confesar su pecado. Amados, hay tantas personas que aún siendo cristianas, aún conociendo la palabra de Dios, por causa de no confesar lo que hacen en secreto, por causa de no ir delante de Dios para ser libres, para hacer una acción de confesión delante de Dios, no porque Dios no sepa lo que nosotros hacemos, sino porque Él quiere escucharnos. Algo pasa cuando nosotros hablamos, activamos nuestro pecado. Recuérdate que la palabra de Dios nos dice que en nuestra boca hay poder para bendecir y para maldecir. Es una acción, un verbo que sale. Entonces, cuando confesamos nuestro pecado, podemos ir a orar libremente delante del trono de Dios. Y dice: ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. ¿Por qué? Porque la inundación de muchas aguas, de muchas cosas feas, no llegará a nosotros. Hemos confesado nuestro pecado, nos hemos arrepentido. Dios nos ha hecho libre, nos ha dado el perdón. No le permitas al enemigo que una vez que tú confieses tu pecado, una vez que tú te arrepientas, venga el acusador, que es Satanás, con sus portavoces a acusarte continuamente del mismo pecado que ya tú entregaste de corazón, con un corazón contrito y humillado y con un arrepentimiento genuino. Arrepentimiento genuino no es solamente llorar y gritar, esas son emociones. Pero arrepentimiento genuino es: yo me arrepiento cuando yo dejo de hacer lo que he estado haciendo y empiezo a hacer las cosas diferentes. Amado y amada, mira, después de que David confiesa su pecado, ya él se podía sentir en libertad para poder ir delante de Dios y para sentirse libre. Y mira lo que dice el siguiente versículo. Dice, él ya puede decirle con libertad: tú eres mi refugio y me guardarás de la angustia, y con cantitos de liberación me rodearás. El versículo 8 dice: te haré entender. O sea, aquí ya David podía escuchar la voz. Primero se había enmudecido con el pecado. Se estaba secando. Cuando confiesa su pecado, se siente en plena libertad para decirle al Señor: tú eres mi refugio. Tú me rodearás de cantitos de liberación, con libertad, ¿verdad? Y aquí ya le dice: Señor, tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Él ya sabía que el Señor lo iba a proteger, a guardar de la angustia, pero aquí ya podía también abrir sus ojos para entender esto en el versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser, ¿qué?
sujetos con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. O sea, confesión de pecado, arrepentimiento genuino lleva a un rema, a una revelación de parte de Dios por medio de su palabra, y su palabra echa vida, un verbo accionado en nosotros, y lo lleva a ver de que Dios es su refugio, que Él lo ha perdonado y que Él lo va a ayudar. Amados, en el nombre de Jesús de Nazaret, cuando tú creas y tú pienses que Dios no te va a perdonar por el pecado que has cometido, sea cual sea el pecado que tú has cometido y el que estás escondiendo en este momento, créeme que si vas delante de Dios con un corazón contrito y humillado, con un verdadero arrepentimiento, Dios es maravilloso y te perdonará. Y no solamente te perdonará, te restaurará, te sanará y te hará entender el camino que debes de seguir con su ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora dice, para terminar, dice acá, muchos dolores habrán para el impío, mas al que espera en Jehová le rodeará la misericordia. El Señor quiere llenarnos de misericordia en este día, quiere llenarnos de su amor, de su poder, pero para hacer esto tiene que encontrar que tu corazón realmente está arrepentido en el nombre de Jesús.